¿Qué 6 elementos influyen en tu narrativa fotográfica? ¿Cómo explicas las cosas? ¿Cómo nos las cuentas? ¿Cómo organizas los elementos para transmitir algo con tu fotografía? Bueno, todo eso es lo que vamos a hablar en este vídeo, así que no te lo pierdas. Yo soy Robert Tomás, me encontráis en roberttomasfoto.com y en mi perfil de Instagram, @roberttomasf. Hay 6 elementos clave, pero bueno, podríamos pensar muchos más, porque en realidad la narrativa tiene mucho que ver con uno mismo, cómo interpreta las cosas y cómo lo traslada a través de su cámara, a través de sus objetivos, de las distintas distancias focales y también de cómo quiere contar las cosas. Esto es como el cine, pero en imagen fija. Vamos a ver el primero de ellos. Por supuesto, este vídeo está promocionado por roberttomasfoto.com con los talleres de inmersión en fotografía de calle que ya están disponibles todo el año 2024, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, bueno, un montón de ciudades a las cuales pues podéis sumaros en los grupos y, por supuesto, si no podéis, formación online y también mi libro Fotografía Caótica, todo en roberttomasfoto.com. Primero, la focal que usas. Lógicamente tenemos que seleccionar un objetivo o al menos una distancia focal cuando vamos a fotografiar. Es muy interesante conocer bien el lenguaje que vamos a transmitir si utilizamos un gran angular que se basa en la expansión de las escenas, de componer con muchas cosas, de integrar muchos elementos en cada fotografía, de estar muy cerca y de hacer que el espectador tenga la sensación de estar dentro de lo que está sucediendo. Esto, por ejemplo, es algo muy interesante para fotografía de reportaje, para fotografía familiar, para fotografía de calle, para géneros en los cuales queremos que el espectador se haga partícipe de lo que nosotros como fotógrafos estábamos viviendo. Sin embargo, luego tenemos los teleobjetivos, que son unas distancias focales o unos objetivos que van a partir del 50 milímetros en formato completo y que por supuesto pues va a tener mayor compresión de plano, vamos a acercar mucho más el fondo al medio y al primer plano, vamos a recortar pequeños detalles de la realidad y no vamos a contar tanto, vamos a ser más específicos si queréis. Entonces nos va a servir para buscar más protagonistas que componer también con el entorno y hacerlo partícipe y también, en cierto modo, protagonista de nuestras historias. La distancia del 50 milímetros es una distancia que tiende un poquito a lo que viene a ser la compresión de planos, pero que bueno, se considera un estándar. También podríamos hablar mejor del 40 milímetros para ello, pero que bueno, son distancias que están en el medio y que por lo tanto nos proporcionan una visión mucho más real y sin tantas sorpresas, o bien por distorsión, o bien acercamiento de las cosas, como son los tele, y que bueno, pues podemos también utilizarlos según lo que queramos transmitir. El segundo es el elemento principal que tú escojas, es decir, cuando nosotros vamos a fotografiar y nos detenemos en una escena, prácticamente siempre estamos definidos por algo, un elemento que nos ha llamado especialmente la atención, que sobresale por el resto de cosas. Esto es interesante porque a partir de ese elemento que va a tener mucha fuerza y mucho impacto visual en nuestra escena, obviamente va a tener una repercusión a través de nuestra educación visual, a través de nuestros gustos, a través de nuestra personalidad. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga una cultura de cine, por ejemplo, de cine de acción, de cine de grandes efectos, de grandes escenarios, a una persona que tenga pues una cultura visual de un cine más íntimo, de fotografía más personal, de incluso diría pues fotografía que se pueda basar en alguien como yo, que me gusta mucho pues el cine de espías, el cine negro, el cine de misterio. Entonces, bueno, al final esos elementos que nos llaman la atención por lo que sea, van a ser lo que va a empezar a transmitir las cosas, lo que va a empezar a contar por qué nos hemos detenido y hemos hecho esa foto, y será principal ese elemento para protagonizar la foto y empezar esa historia o al menos sugerirla. Con lo cual, esos elementos que nos llaman la atención y que no tienen por qué ser el único protagonista de la foto, es decir, a partir de algo que nos ha llamado la atención. 3. Cómo sitúas los elementos, es decir, cómo compones, si utilizas composiciones horizontales, que las cosas suceden de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si lo haces en vertical, donde las cosas suelen suceder o bien de arriba a abajo o de abajo a arriba. Cómo los sitúas, cómo juegas con los espacios, si quieres jugar con una estructura más minimalista, en donde sitúas pequeños elementos dejando gran espacio negativo, juegas con rellenar el encuadre, intentando situar un montón
montón de elementos que funcionen en sintonía unos con otros. Bueno, al final la forma de componer de cada uno es interesante, sobre todo porque componer es estructurar los elementos que nos rodean en función de una idea, es decir, de una idea que queremos contar, transmitir o sugerir, como estamos hablando. Entonces, esto es importante. Cada uno tenemos una forma de componer, más allá de esas reglas que nos enseñaban al principio de tercios, proporciones áureas y demás, pues al final es cómo tú decidas vestir ese elemento principal que comentábamos antes con elementos secundarios que van a participar en la narrativa y en la historia de esa fotografía. Esto es interesante y podemos aprender no solo de grandes maestros, sino también de nuestra propia fotografía, es decir, echando la vista atrás, revisando nuestra fototeca, nuestro archivo y viendo un poquito cómo funcionamos a la hora de trabajar en diferentes situaciones. 4. El uso del color o la elección del blanco y negro. Es decir, cuando nosotros decidimos utilizar el color al final tiene una teoría y tiene una psique muy interesante, muy larga, que ahora mismo no podemos explicar aquí, pero que sí que es cierto que el color va a marcar mucho pues lo que va a contar una foto, o al menos lo que va a transmitir por el fondo, ¿no? Más por el terreno psicológico, por decirlo de algún modo. Y es que al final, si nosotros escogemos trabajar con colores más vivos, con colores más cálidos, con colores más potentes visualmente, como son el rojo, el amarillo, por ejemplo, que colores más fríos, que denotan mayor pasividad o denotan otro tipo de sensaciones, como son los colores de azul, los colores verdes, los morados. Bueno, al final nosotros podemos estructurar una narrativa con ellos, en el que, por ejemplo, antes hablábamos de que a mí me puede gustar el cine de misterio, y entonces puedo seleccionar unas paletas de color que puedan transmitir por ejemplo, ese ambiente más frío, más misterioso, utilizando, como digo, esos azules, esos morados, y jugar un poquito con esas sensaciones que al final pues transmite el color, y es algo muy interesante que creo que tenemos que trabajar. Luego, por supuesto, la elección del blanco y negro también lo es, porque al final el blanco y negro es una narrativa en sí misma, es decir, prescindimos del color y nos centramos en las formas, nos centramos en el contraste, nos centramos en otros elementos que tienen que estructurar y que tienen que contar las cosas. Es decir, que si nosotros vemos una pareja caminando por la calle y ella va con un abrigo rojo y él pues, va con un abrigo marrón, obviamente en blanco y negro son tonos de grises. Sin embargo, en color, el abrigo rojo va a ser una pieza fundamental compositiva para estructurar el resto de los elementos, por la potencia y la atracción visual que tiene. Entonces, al final, el uso de uno u otro lenguaje narrativo es interesante y deberíamos, al menos es mi consejo, decidirlo previamente al realizar las fotografías, porque además nos va a servir para delimitar un poquito lo que vamos buscando, sobre todo, por ejemplo, en ambientes como la fotografía de calle, en la que estamos sometidos a muchos impactos, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, y que, pues bueno, elegir un lenguaje nos va a ayudar a discernir en lo que vemos y poder seleccionar mejor dónde están nuestras fotos. 5. Por supuesto, la luz que decides utilizar para tus fotos. No transmite lo mismo una luz dura, con unas sombras cortas, con unas sombras intensas, con una luz muy viva, que transmite bien los colores, que utilizar una luz difusa, que es mucho más suave, las sombras son más largas, los colores tal vez no sean tan vivos, pero tengan más calidez. Podemos utilizar diferentes estrategias técnicas, como el uso de flashes, que nos van a aportar un control y una diferenciación bastante interesante con respecto a la luz natural, sobre todo dependiendo de qué género fotográfico estemos tratando. No es lo mismo el retrato que, por ejemplo, una fotografía puramente de reportaje. De cualquier manera, nosotros, utilizando la luz, lo que vamos a conseguir es también transmitir ideas, porque obviamente cuando estamos trabajando con luz suave, con luz difusa, lo que vamos a conseguir es transmitir unas sensaciones, de nuevo, mucho más tiradas a lo evocativo, a lo idílico, a lo suave, que cuando trabajamos con una luz dura, que pues de nuevo nos vamos un poquito más al contraste puro, no tanto a la armonía y a la belleza, sino como a transmitir imágenes más potentes, más crudas, y que, bueno, pues como digo, pueden llamar a que la atención del espectador se vaya para uno u otro camino.
Y el sexto es nuestro yo más íntimo. Somos más abstractos, somos más documentales, somos más realistas. Al final, cómo estructuramos la narrativa también en función de cómo somos nosotros o qué idea llevamos para esas fotografías, que puede ser un proyecto, puede ser imágenes sueltas, pero que vayan en función de una idea que tú puedas tener. Cuando nosotros elegimos una fotografía más abstracta, podemos jugar, por ejemplo, con velocidades de obturación más lentas, podemos jugar con las formas, podemos jugar con elementos que no sean tan obvios. Podemos hablar de la fotografía macro, por ejemplo, que muchas veces no es obvia y que juega un poquito más pues, con las texturas, con los elementos que a simple vista casi no se ven y que pueden incluso simular universos, ¿no? Mientras que cuando nosotros somos más documentales, obviamente tenemos que seguir unas pautas narrativas estrictamente, pues como lo típico que sabemos, ¿no? Inicio, nudo y desenlace para contar y narrar historias o capítulos de algo que está sucediendo y que queremos transmitir a una audiencia. Entonces, al final nosotros no quiere decir que siempre hagamos las mismas cosas, por supuesto, no quiere decir que no podamos experimentar, todo lo contrario, es lo que yo os animo a hacer, a que experimentéis, a que probéis y que al final a través de todo esto saquéis vuestras propias conclusiones, porque cada uno somos diferentes y al final yo con estos 6 elementos que he querido denominar así, pues lo que quiero contarte es que al final la narrativa que puedas construir con esas fotos es muy importante, no simplemente se basa en fotografiar cosas técnicamente que estén bien, que la exposición sea correcta, que el foco esté bien, sino al final que con esas fotografías tengan algo detrás que puedan hacer que la gente te puedan llegar a entender o puedas transmitirle algo, que creo que es lo que deberíamos buscar con nuestras fotografías, ya sea una sonrisa, una carcajada, un impacto, una sensación de sorpresa, de indignación, ¿por qué no? O de lo que tú quieras contar. Entonces, bueno, creo que es interesante hacer este análisis personal cada uno de nosotros y, por supuesto, a mí me veis con mis fotos en Instagram en @robertomasf y en robertomasfoto.com con mis talleres de inmersión en fotografía de calle, al que espero que alguno de vosotros queráis apuntaros. Un saludo, nos vemos en YouTube y también pues, en los canales que hemos comentado. Un saludo, chao.